pero ya es un bloqueo profundo. General no es que no la llevemos en odontología, sí, ya lo habíamos platicado en la clase anterior. Sí se puede utilizar, pero en una zona hospitalaria. ¿Vale? Gracias, Mariana. ¿Te tocó sencillita la participación? Sí, gracias. Ok, chicos, pues entonces vamos a continuar con el tema de anestésicos locales. Ok, y ahora sí vamos a hablar de anestésicos locales regionales, que son los que utilizamos en odontología, y estos famosos cartuchitos que están compuestos de diversas estructuras, que ya en el tema correspondiente hablaremos cómo está compuesto este cartucho. El anestésico local regional o locorregional es el que mayormente utilizamos en odontología, ¿sí? Lo que comentábamos hace un momento. La anestesia local es una zona muy bien delimitada, son zonas pequeñas, pero es una anestesia superficial, ¿sí? Que nada más abarca una o dos capas. Entonces, aquí prácticamente la anestesia local es la que nosotros realizamos para antes de nosotros introducir nuestra aguja para evitar una molestia, que realmente prácticamente es como casi engañar al enemigo, pero bueno, ya hablaremos de eso en un momento. Esta anestesia, la que viene en cartuchitos, es la que utilizamos nosotros en odontología. Hay anestésico, por ejemplo, la lidocaína, que viene en unos frascos más grandes que se utiliza en área de medicina, pero para jeringas diferentes, las jeringas hipodérmicas. Y para nuestras jeringas que nosotros utilizamos, están diseñadas para colocar solamente este tipo de cartuchos. No podemos nosotros utilizar una hipodérmica, puesto que las agujas son muy diferentes, son calibres muy grandes, los biseles son sumamente diferentes, los cuales si ustedes utilizan una aguja hipodérmica, de las que vienen en las jeringas que compran en la farmacia, si se fijan son agujas de amplio calibre y si ustedes introducen una aguja de ese tipo a cavidad oral, van a rasgar con muchísima facilidad el tejido de la mucosa. La mucosa es un tejido muy sensible, muy frágil, por lo tanto requiere de agujas especiales, las que utilizamos en odontología con calibres muchísimo más reducidos. Entonces, si hablamos de anestesia local, vamos a abordarlo en una clasificación. Esa clasificación va a depender de en cuanto al origen de la anestesia, en cuanto a la vía de administración, a la estructura química y el tiempo de acción. Y entonces vamos a ver de una por una esta clasificación para conocer un poquito nuestros anestésicos locales. Y ya aquí ya vamos a mencionar diferentes tipos de anestésico que se utilizan en odontología, a lo mejor más allá de los que podemos encontrar en México. En odontología hay una gama muy extensa de anestésicos, pero aquí en México no lo utilizamos todos. No quiere decir que los demás no funcionen, sí funcionan, pero prácticamente utilizamos lo que encontramos en el mercado. Y lo que hay en el mercado, a lo mejor los anestésicos más seguros, eso sí, los anestésicos que han llevado ciertas modificaciones para que sean más seguros, para que sean más duraderos, a lo mejor también para que su tiempo de acción sea más prolongado, eso dependiendo del tratamiento que nosotros vamos a realizar. Ok, la anestesia local, en cuanto a su origen, tenemos los anestésicos naturales y los anestésicos sintéticos. Aquí sí tocamos un poquito, por ejemplo, de la historia, que sabemos que los primeros anestésicos que se utilizaron de manera local fue la cocaína, ¿sí? Un anestésico natural. En la actualidad ya no se utiliza la cocaína. Si recuerdan un poquito de la historia, la cocaína después le agregaron adrenalina, eso para que nos ayude con la vasoconstricción, pero pues realmente sabemos que ya como tal la cocaína pues es un fármaco el cual nos puede provocar adicción, y aparte que ya la cocaína como tal ya tiene un efecto vasodilatador. Entonces si nosotros le agregamos más adrenalina, entonces aquí prácticamente estamos volviendo a este anestésico es un fármaco completamente inseguro, dependiendo la condición del paciente. En pacientes completamente sanos se puede administrar perfectamente
pero en pacientes como por ejemplo una condición con hipertensión, una condición de diabético, una condición que de algún tipo de enfermedad sistémica y más específicos a cardiovasculares, pues definitivamente estaríamos poniendo en riesgo a la vida de ese paciente, ¿sí? A la salud. Entonces, definitivamente ese tipo de anestésicos ya en día no se utilizan, ya en la actualidad no los utilizamos. Nos vamos con los anestésicos sintéticos. Y aquí, por ejemplo, pues ya son todos los cartuchitos que hemos visto, ¿sí? Desde procaína, lidocaína, metivacaína, articaína. Ya sabemos que el primer anestésico sintético que salió fue la novocaína, que ya en la actualidad ya no lo encontramos, ya existen otros muchísimo más mejorados, una mejoría increíble, por lo tanto ya ese primer anestésico ya ni lo encontramos. Entonces, en cuanto a su origen, tenemos a los naturales y los sintéticos. En la actualidad utilizamos siempre los sintéticos. Ahora, en cuanto a la vía de administración, aquí tenemos tres tipos. Tenemos a los anestésicos tópicos, tenemos a los anestésicos parenterales y a los anestésicos mixtos. Hablando de anestésicos tópicos, los que nos vamos a utilizar para generar una anestesia local, es lo que les decía, prácticamente para engañar al enemigo, porque realmente nos van a anestesiar o a bloquear una zona muy superficial. Entonces, ¿para qué sirve este tipo de anestésicos? Este tipo de anestésicos se utiliza antes de nosotros infiltrar, ¿sí? De nosotros introducir nuestra aguja. El fin de esta anestesia es para que el paciente no sienta que nosotros estamos introduciendo nuestra aguja, que nosotros estamos pinchando. Pero realmente, pues ojalá que funcionara tal cual. Les digo que es para engañar a nuestro enemigo, porque realmente conforme avanza la aguja, ya en capas más profundas, el paciente va a sentir. Y más si ustedes tienen bastante movimiento con su aguja. Pero entonces el paciente va a sentir. Esta anestesia es completamente superficial. Aún así, el paciente siempre va a pedir, va a optar porque le coloquen este tipo de anestesia. ¿Sí? Porque realmente, aunque no utilicen el anestésico tópico, tampoco tenemos agujas de calibres muy amplios, las que utilizamos nosotros. Entonces, realmente no es tanta la incomodidad que se provoca cuando se coloca, se infiltra sin este tipo de anestésico. Pero pues bueno, el paciente se va a sentir más cómodo, entonces por lo tanto, pues lo ideal es colocar, ¿sí? Por comodidad del paciente, algo más que nada, un poquito más inclinado a lo psicológico. De este tipo de anestésicos tenemos a la benzocaína, tenemos a la oxibuprocaína y tenemos a la lidocaína. Si se fijan, este frasquito es el que la mayoría de ustedes ya ha visto, y es en gel, presentación en gel. Estos, por lo general, los más utilizados en la benzocaína. Y también utilizamos en grandes cantidades la lidocaína, pero esta presentación, la lidocaína, viene en líquido, en spray. La desventaja de esta presentación de colocar el spray es que cuando ustedes van a colocar, acuérdense que el anestésico tópico va única y exclusivamente en la zona donde ustedes van a penetrar su aguja, donde ustedes lo van a introducir, ¿sí? Porque si ustedes utilizan de más de este tipo de anestésicos, y más si es benzocaína, porque este pertenece a un grupo el cual tiene reacciones tóxicas, entonces utilizar este anestésico, si es benzocaína, en exceso, vamos a producir una toxicidad. ¿Sí? Ya más adelante vamos a hablar a qué nos referimos con toxicidad. Entonces, aquí tenemos que tener siempre muchísimo cuidado de que esa pequeña porción de gel se encuentre únicamente en la zona donde nosotros vamos a colocar nuestra aguja, ¿sí? En una pequeña área. A diferencia de la lidocaína, que cuando ustedes la colocan, ese spray, ustedes avientan el sprayazo, ¿y qué va a pasar? Que se va a ir a muchas áreas. Afortunadamente, la lidocaína no tiene la toxicidad que tiene la benzocaína.
es de diferente grupo químico, que en un momento vamos a hablar de grupos químicos. Entonces, la nobleza de este tipo de anestésico tópico es esa, que no está dentro de los grupos tóxicos. A diferencia de la benzocaína, sí lo está, pero la benzocaína, la ventaja es que nosotros sí la podemos colocar nada más en la zona donde nosotros vamos a pinchar. La lidocaína no, ustedes avientan el sprayazo, ese líquido se va a diseminar y al momento de que sea un anestésico líquido, ¿qué va a pasar? Lo colocan y el paciente inmediatamente va a tragar. Y entonces, al tragar ese anestésico, pues prácticamente todo lo que viene siendo garganta va a tener un bloqueo superficial. Entonces, ¿qué va a pasar con ese paciente? Va a sentir ese una incomodidad de estar bloqueado toda la garganta y en ocasiones dice el paciente, ay, es que no puedo respirar, no siento control de nada. Y es donde les incomoda a los pacientes. Entonces, es por eso que se utiliza con muchísima más frecuencia los anestésicos en geles, ya sea la benzocaína o la oxibuprocaína. ¿Sí? Y de los dos, la benzocaína es la que se utiliza con mayor frecuencia. Entonces, nada más hay que tener mucho cuidado de no colocar los kilos de anestésicos. ¿Sí? Yo he visto en ocasiones, y más en la clínica, que van a la farmacia, piden su anestésico tópico. En farmacia, ellos no saben cuál es la dosis que ustedes necesitan. Simple y sencillamente van a agarrar una torunda de algodón o un rollo de algodón y lo van a impregnar con la mitad del botecito de tópico. No significa que todo eso es lo que tienen que colocar. A lo mejor sí les van a dar mucho, pero ustedes con un hisopo agarren una cantidad pequeña, nada más para que llevarla a la zona donde ustedes van a picar, donde van a inyectar. No hace falta más. Ahora, no nada más está diseñado para este tipo de situaciones, ¿sí? Para colocar para antes de inyectar. Se supone que también se realizó para que ustedes puedan hacer sondeos, para que puedan hacer alguna exploración, un raspado y un alisado radicular, o hasta un raspado gingival, aunque estos tres tratamientos realmente yo no estoy tan convencida, porque si estamos hablando de que el anestésico tópico es un bloqueo muy, muy superficial, ya cuando ustedes realizan un raspado, la verdad es de que ustedes se van a zonas un poquito más profundas. Entonces, yo nunca he visto que realicen este tipo de tratamiento solamente con anestésico tópico. Llega el momento en que les va a molestar al paciente. Aunque hay muchísimos, por ejemplo, periodoncistas, que son los que hacen los raspados, que prefieren utilizar cuando mucho nada más el anestésico tópico, no importa que le incomode al paciente, el paciente está batallando por dolor, pero el periodoncista necesita de ese sangrado. Y que si utilizan anestésico, el sangrado se va a ver reducido significativamente, aunque utilicen un anestésico de estos cartuchos parenterales sin vasoconstrictor. Entonces, en ocasiones yo he visto a muchos periodistas que dicen, no, yo necesito un sangrado intenso, entonces necesito un sangrado abundante, a lo mucho colocan tópico y el paciente está sufriendo. Pero bueno, pues ya son tratamientos que ellos así los realizan. No sé si es lo ideal o no, no es mi área, pero pues ya ustedes se enterarán cuando lleven periodoncia. Y tenemos, obviamente aquí, pues, si van a hacer este tipo de tratamientos, hay que verificar si hay o no dolor. En ocasiones yo he visto que, por ejemplo, en operatoria, dicen, ay, yo voy a quitar una caries muy pequeñita, pero van a tener que aislar, y un aislado absoluto. Dicen, ah, yo voy a colocar nada más anestésico tópico para poner la grapa. Créanme que va a ser un bloqueo muy deficiente, un bloqueo muy superficial. En ocasiones la grapa se les va a la zona de mucosa y cuando anclan la grapa, acuérdense que hace muchísima presión y tiene esos piquitos, esas aletitas. Entonces, cuando llegan llegan a esa zona de la encía, claro que le va a doler al paciente. Entonces, no lo hagan así. A lo mejor pueden seguir con una anestesia local. Recuerden que también pueden colocar sus famosos puntos locales, que es una manera incorrecta de llamarlo, pero pues colocar anestésico pinchando con su aguja y nada más en esa zona de mucosa donde van a aislar.
Sí, eso siempre y cuando la lesión cariosa que van a retirar involucre solamente esmalte, ¿sí? Y necesitan ese bloqueo únicamente para el aislado absoluto. Entonces, ya dependiendo de lo que ustedes van a hacer, es la anestesia que ustedes van a seleccionar, ¿sí? Dependiendo el tratamiento. Tenemos a los anestésicos parenterales. Cuando hablamos de parenteral, quiere decir que vamos a atravesar ya sea una o dos capas de piel o mucosa, ¿sí? Entonces, los anestésicos parenterales prácticamente son los que están dentro de estos cartuchitos que nosotros utilizamos en odontología, ya sea la procaína, ya sea la prilocaína, ya sea la lidocaína, llámese mepivacaína, con o sin vasoconstrictor, etcétera. Todos estos que vienen en estos envases son anestésicos parenterales. Y a diferencia de los anestésicos mixtos, son los anestésicos que vienen tanto en presentación para anestesia local como anestesia parenteral. El único anestésico que nos sirve para estas dos modalidades es la lidocaína. No hay otro anestésico que sirva para las dos. Nosotros no podemos inyectar benzocaína, por ejemplo. Si nosotros tenemos mepivacaína, no la podemos colocar en la superficie y ya nos hizo efecto. No. El único que hace efecto por las dos vías es la lidocaína, tanto en presentación parenteral, en cartuchos, como en spray, ¿sí? Lo que les decía, vienen estos frasquitos de vidrio en la lidocaína y trae un atomizador. Ustedes presionan y sale el sprayazo, ¿sí? Pero la desventaja es que ese líquido se va a diseminar y el paciente siempre va a tender a tragar el líquido. Entonces, ¿qué pasa? Que van a tener un bloqueo superficial también de garganta. Se van a comer el anestésico. Entonces, esa es la única desventaja. Sí es bueno, sí es bueno, hace efecto al contacto, pero pues esa es la única desventaja, la incomodidad que va a tener el paciente a la hora de que traga el anestésico. Lo ideal es que si ustedes llegan a colocar indicarle al paciente que no se lo vaya a pasar, ¿sí? A lo mejor que mantenga un poquitito el anestésico y después se escupa a la charola, y para que no lo trague, y aún así estamos hablando de que ya vamos a tener un bloqueo superficial en cavidad oral completamente, no nada más en la zona en la que ustedes van a inyectar. Otra vez, la grande ventaja de este tipo de anestésico es que si ustedes utilizan mucho, no tenemos esa toxicidad como la tenemos con la benzocaína, por el que pertenece. ¿Sí? Ya más adelante hablaremos de eso. Entonces, esto, en cuanto a la vía de administración, tenemos los locales, los tópicos, tenemos los parenterales y tenemos los mixtos. Ahora, también los podemos clasificar en cuanto a su tiempo de acción. Aquí, si se fijan, tenemos tres tiempos: el tiempo de efecto corto, el efecto intermedio y el efecto prolongado. Ojo, todos los anestésicos tienen un tiempo de acción, un efecto de bloqueo, por ejemplo, de tejidos profundos, una anestesia profunda y una anestesia en tejidos superficiales o tejidos blandos. Entonces, son diferentes tiempos. Yo aquí, en cuanto al tiempo de acción, es el efecto completo, desde que lo colocan y ya sienten ese bloqueo hasta que se va completamente, ¿sí? Ya después hablaremos de anestesia profunda y anestesia superficial. Entonces, esto es completo, el efecto. Entonces, tenemos los de efecto corto. Si se fijan, van dentro de hasta una hora por completo. Y tenemos a estos anestésicos, que es a la procaína y a la clorprocaína. Tenemos el efecto intermedio, las 2 horas aproximadamente, que es la lidocaína, la prilocaína y la mepivacaína, que de estos dos los que más utilizamos nosotros, que encontramos más a menudo aquí en México, es la lidocaína y la mepivacaína. Está, por ejemplo, la articaína, que también corresponde a este efecto intermedio. Y tenemos los de efecto prolongado, que es un efecto a más de 3 horas, pero pues realmente, bueno, a lo mejor espero que no tengan ustedes que realizar tratamientos más de 3 horas. En ocasiones
cuando tienen algún accidente, que no les sale el tratamiento, por ejemplo, una extracción, que no pueden realizar la extracción, ya lo hicieron de un modo, ya lo hicieron de otro, ¿qué pasa? Que ustedes ya se llevaron las 2 horas y ya se les está yendo el efecto. ¿Por qué? Porque a lo mejor colocaron mepivacaína. Y recuerden que sí, tiene 2 horas de efecto la mepivacaína, pero contando el bloqueo superficial, ¿sí? Por ejemplo, cuando ustedes colocan un anestésico, el primer bloqueo es superficial y poco a poco, dependiendo la concentración de líquido anestésico, se va después a un bloqueo profundo. El bloqueo profundo es el que ustedes necesitan para realizar un tratamiento y más, por ejemplo, una extracción o un tratamiento de endodoncia. Necesitan una anestesia profunda. Entonces, ¿qué pasa cuando ustedes ya llegaron a las 2 horas? El paciente ya le va a doler. Entonces dicen, ¿por qué? Si voy apenas a la hora y media o a la hora 40. Sí, le va a doler porque ya el efecto del bloqueo profundo ya desapareció. Tienen ahora un bloqueo superficial, un bloqueo de solamente tejidos blandos. Que acuérdense que ese es cuando ya va desapareciendo el efecto, cuando ya se va difuminando ese anestésico, que ya va perdiendo ese bloqueo, el último bloqueo que desaparece, es el bloqueo superficial, el bloqueo de tejidos. Es por eso que ustedes realizan un tratamiento, se llega, a lo mejor ya pasaron 1 hora y media y el paciente empieza, ay, pues es que ya me está doliendo, ya me duele. Ustedes están tratando de extraer un molar al que ustedes ya se les fracturó, no lo pueden extraer porque a lo mejor las raíces están muy curvas, tienen una anatomía muy complicada y no lo pueden extraer. Entonces, al hacer los movimientos, al estar tratando de extraer ese órgano dentario, ustedes ya se aventaron 1 hora y media, ya les va a doler porque necesitan ustedes un bloqueo profundo y ya para la hora y media ya ustedes se está revirtiendo el efecto del anestésico, se está convirtiendo en un bloqueo superficial. Entonces, hay que tener muchísimo en cuenta esto, ¿sí? Hay que verificar cuánto tiempo el anestésico que ustedes seleccionaron tiene un bloqueo profundo. Entonces, aquí cuando nosotros estamos hablando de 2 horas, es el bloqueo completo, incluido tanto el bloqueo profundo como el bloqueo superficial. Y el efecto prolongado es mayor a 3 horas. Prácticamente este tipo de anestésicos nosotros no los utilizamos, es muchísimo el tiempo del efecto. Generalmente lo utilizan los maxilofaciales, por ejemplo, pero aquí en México es muy difícil encontrar este tipo de anestésicos. En México lo que utilizamos, lo que encontramos con mayor frecuencia es una gama un poquito más corta, pero pues les digo, son anestésicos más seguros y se utilizan en diferentes concentraciones, como lo es la lidocaína, como lo es la mepivacaína, y encontramos también la articaína, y creo que de los parenterales, nada más, tenemos una gama corta, el Stanés también lo encontramos, pero afortunadamente, aunque sea una gama muy corta, tenemos diferentes tipos de concentraciones, que también ya más adelante hablaremos de eso. Y entonces, esto es en cuanto al tiempo de acción. Y ahora, ya entramos a un poquito temas más complejos, ¿verdad? No podían esperar más tiempo. En cuanto a la estructura química, yo les dije que hay un grupo, por ejemplo, que tiene más toxicidad que otro, ¿sí? De manera general, los anestésicos que nosotros utilizamos se conforman por 2 grupos diferentes, el grupo de los aminoésteres y el grupo de las aminoamidas, ¿sí? Son los 2 grupos que nosotros utilizamos en cuanto a los anestésicos locales. De hecho, hasta hay grupos híbridos, como lo es la articaína, pertenece a estos 2 grupos. Entonces, ¿qué pasa con estos grupos? Estos grupos tienen una estructura química. Es una estructura química similar. Por ejemplo, si hablamos de estos 2 grupos, tanto del grupo de los ésteres como el de las amidas, estos 2 grupos tienen 3 estructuras principales, que es el grupo aromático, la cadena intermedia y el grupo amino o la molécula, ¿sí?
Si hablamos en estos tres grupos de manera general, cada parte, cada sección va a tener una función en específico. Pero de estos dos grupos, los ésteres y las amidas están conformados de esta manera. Tienen estas tres estructuras: el grupo aromático, la cadena intermedia y el grupo amino. Ahora, empezamos con el grupo aromático, que ya sabemos que lo tiene tanto el grupo de los ésteres como el grupo de las amidas. ¿Para qué sirve este grupo aromático? El grupo aromático, para empezar, es este anillito que ven ustedes. Este anillito prácticamente es el encargado de la liposolubilidad de la molécula. La molécula es Por ejemplo, si yo les dije, ahí tenemos metivacaína, tenemos lidocaína, tenemos articaína, todos los anestésicos sintéticos. La molécula como tal es el anestésico. Si yo les hablo de metivacaína, la metivacaína es la molécula. Si yo les hablo de lidocaína, la lidocaína es la molécula. Es lo que nos va a ayudar a anestesiar, es lo que nos va a ayudar a bloquear la molécula. Entonces, si este grupo aromático, este anillito, es el encargado de que la molécula se disuelva, de que se fijen, es también encargado de la fijación y de la solubilidad de la molécula. Entonces, ¿qué función va a tener? Prácticamente este anillito es el encargado, es como su vehículo, es el encargado de llevar a la molécula, ¿a dónde? A la membrana de la fibra nerviosa. Entonces es el encargado prácticamente de empujar a esta molécula a la zona donde nosotros queremos bloquear. ¿Sí? Ahora, este grupo aromático, como característica general, procede del ácido benzoico, de la anilina y del tiofeno. Tiene la característica principal, estos tres componentes, de ser lipófilos e hidrófilos. Ahora dicen, bueno, pues que no se está contradiciendo, o es lipófilo o es hidrófilo. Ok. Se necesita, aunque se escuche un poquito confuso, se necesitan estas dos características. ¿Y porque la membrana de la fibra nerviosa tiene una sección acuosa y tiene una sección grasa? Entonces, estas dos características, tanto lipófilo como hidrófilo, se necesita para que la molécula tenga la capacidad de fijarse a esa membrana y además, aparte de la fijación, que penetre la membrana, esas dos capas. Entonces, ya más adelante hablaremos de eso. Yo sé que a lo mejor ahorita dicen, ay, pues la doctora ya no sé qué se fumó lo mismo de siempre, nos está confundiendo, pero bueno, esto es como una introducción, ¿sí? Que más adelante me van a comprender un poquito más esto. Entonces, prácticamente el grupo aromático es el vehículo para llevar a la molécula a la membrana, a la fibra nerviosa. Así tómenlo, ¿vale? Ahora, la cadena intermedia. La cadena intermedia prácticamente lo que nos va a servir es de la unión, ¿sí? A unir al grupo aromático con la molécula. Necesita que alguien los agarre de la manita para que no se suelten, porque el grupo aromático que dijimos que era el encargado de llevar a la molécula a la membrana, él solito no es capaz de llevar a la molécula, necesita a alguien de una cadena que ayude a fijar a la molécula para poderla llevar, para poderla dirigir. Entonces, esta cadena intermedia realmente se compone de una cadena hidrocarbonatada, de hidrocarburos que contienen tanto los enlaces de los ésteres o de las amidas, dependiendo del grupo que estemos hablando. ¿Y qué va a pasar? Ok. Mientras mayor sea la cadena intermedia, va a depender de los efectos del anestésico y dependiendo del grupo. El grupo éster, el grupo de los ésteres, tiene la cadena intermedia un poquito más frágil que la de las amidas. Entonces, ¿qué quiere decir esta? Si esta cadena de los ésteres es más frágil, quiere decir que hay una tendencia a romperse. Entonces, al momento de romperse, ¿qué va a pasar? Que se va a soltar la molécula y se va a soltar el grupo aromático. Entonces, prácticamente al ser tan frágil, no va a llegar en grandes cantidades
a la membrana, a la fibra nerviosa, que es lo que nosotros queremos bloquear. Entonces, al no llegar a esa zona, ¿qué va a pasar? Antes de llegar a hacer su recorrido y llegar hasta la fibra nerviosa, hasta la membrana de la fibra nerviosa, se va a diseminar, se va a perder. Y acuérdense que los tejidos tenemos flujo sanguíneo. Va a captar a todas estas, a la molécula, al grupo aromático, se va a ir a través del flujo sanguíneo. Entonces se va a absorber con una mayor facilidad a otras zonas del cuerpo, menos a donde nosotros queremos, que es a la membrana, la fibra nerviosa. Entonces, mientras mayor absorción haya, mientras mayor captación haya a través del flujo sanguíneo, hay mayor toxicidad. Es por eso que el grupo de los ésteres, les decía hace un momento, es más tóxico que el de las amidas, porque la cadena intermedia es muchísimo más frágil que el del grupo de las amidas. Por eso que les dije, si ustedes van a utilizar un tópico, el que les cito, la benzocaína, no lo utilicen en exceso, porque si ustedes llevan una mayor cantidad, acuérdense que la cadena intermedia es más frágil que el del grupo de las amidas, se va a romper más frágil antes de que llegue a la zona donde nosotros queremos bloquear. Ok, ahora, esto en cuanto a los tópicos, pero ahora, si nosotros estamos hablando de anestésicos parenterales, de cartuchitos de anestesia del grupo de los ésteres, pues aumenta más su toxicidad. Porque si hablamos del tópico, hablamos de una zona superficial, pues sí, a lo mejor sí puede haber toxicidad en grandes cantidades, porque todavía tendría que penetrar ese anestésico para llegar hasta un flujo sanguíneo, hasta un vaso sanguíneo. Entonces es más difícil de que haya esa toxicidad en un anestésico tópico. Pero ahora, si hablamos ya de un cartuchito, de un anestésico parenteral del grupo de los ésteres, pues es más fácil que si ustedes colocan en grandes cantidades, que coloquen una técnica de bloqueo de manera inadecuada. ¿Qué va a pasar? Al colocar mayor cantidad de este tipo de anestésicos, pues hay mayor toxicidad, ¿sí? Porque esta cadena intermedia se va a romper porque es más frágil y va a ser captada por vasos sanguíneos y aumenta su toxicidad. A mayor absorción por medio del flujo sanguíneo, mayor toxicidad. Ahora, del grupo de las amidas, tiene como característica que esta cadena de hidrocarburos es más resistente, entonces eso ocasiona que mantenga unida a la molécula y al anillito, al grupo aromático. Entonces, ¿qué va a pasar si esto se encuentra unido siempre? El grupo aromático va a tener la capacidad de llevar la molécula a la membrana de la fibra nerviosa. Pues ya aquí ahora sí ya tenemos un fin en específico de la composición de esta estructura química. Ya es más sencillo de entenderlo. Ahora, ¿qué nos falta? La molécula. Entonces, la molécula prácticamente es el grupo amino, ¿sí? Es la molécula. Ok, ¿qué hace este grupo amino? El grupo amino va a determinar la hidrosolubilidad de la molécula y su unión a las proteínas plasmáticas. Ok, una vez que el grupo aromático llevó al grupo amino o a la molécula a la membrana de la fibra nerviosa, la molécula como tal ahora sí se puede desprender. No hay problema que se rompa la cadena hidrocarbonatada. En ocasiones no necesariamente sucede eso, puede llegar intacta toda esta estructura y llega y se estaciona a la membrana, a la fibra nerviosa. Ahora tiene que tener la capacidad de la molécula como tal de penetrar esa membrana. Y una vez que haya penetrado la membrana, la fibra nerviosa, tiene que tener la capacidad de disolverse dentro de la membrana. Porque si no se llega a disolver, ¿qué pasa? Pues prácticamente casi el efecto del bloqueo sería permanente. Necesitamos que se disuelva para que desaparezca ese bloqueo, para que sea un bloqueo reversible. Nosotros necesitamos que ese bloqueo tenga un determinado tiempo, que no sea permanente. ¿Vale? Entonces el grupo amino, al tener esa hidrosolubilidad, tiene la capacidad de disolverse.
Esa es una gran ventaja. Ahora, ya más adelante veremos cómo funciona el mecanismo de acción de los anestésicos locales. Necesitamos que se disuelvan, necesitamos que se difuminen, ¿vale? Para que tenga un efecto reversible. Entonces, en general tenemos estos dos grupos, los aminoésteres y las aminoamidas, siendo el grupo de los ésteres o aminoésteres el grupo que se caracteriza porque tiene una mayor toxicidad comparando con las amidas. No quiere decir que ya por eso lo vayan a satanizar este grupo, ¿sí? De decir, ay, yo no lo voy a utilizar nunca porque es un grupo que se caracteriza como tóxico. Okay. Sí, sí se caracteriza como tóxico comparado con esto, tiene una mayor toxicidad. No quiere decir que las amidas no sean tóxicas, también lo llegan a ser. Si ustedes colocan un cartucho tras otro, tras otro, tras otro, y así se la llevan porque no le atinan a su técnica de anestesia, también el grupo de las amidas puede llegar a ser tóxico dependiendo de la cantidad. Si ustedes colocan una buena técnica de anestesia con un anestésico del grupo de los ésteres, no tienen que colocar en grandes cantidades y no por eso va a ser tóxico. ¿Vale? Ya depende de las cantidades que ustedes necesiten. ¿Cómo van a saber qué cantidad colocar? Hay una formulita que al final de este capítulo, de hecho ya en la segunda parte de este capítulo, vamos a conocer y ustedes van a saber utilizar para saber cuánto anestésico pueden colocar dependiendo del paciente. ¿Dependiendo de qué? Del peso del paciente y sobre todo del estado de salud del paciente. ¿Vale? Eso ya al final lo van a saber manejar para saber qué cantidad de cartuchos. Es verdad que en las cajitas de los cartuchos viene una propuesta, dependiendo de la marca comercial y del cartucho que hayan comprado, para decir, pues ustedes pueden colocar una cantidad máxima de 11 cartuchos, por ejemplo, la metivacaína, 11 cartuchos. No más de eso, pero ok, estamos hablando de un paciente de un peso promedio. El peso promedio que manejamos es de 70 kilogramos. Si ustedes ven a un paciente pediátrico, por ejemplo, no van a poderle colocar 11 cartuchos. ¿Por qué? Porque su paciente pediátrico no pesa 70 kilos. Entonces, ¿de qué va a depender? Pues del peso que tenga ese paciente y del estado de salud sistémica que tenga ese paciente. Hay una formulita la cual nos ayuda para saber cuántos cartuchos como máximo se le pueden colocar a ese paciente que tengan en ese momento. Sí, es diferente. Ya lo veremos más adelante. Ahora, seguimos con los grupos diferentes, que es el grupo de las aminoamidas y el grupo de los aminoésteres. Lo que les decía hace un momento, los grupos de las amidas son más seguros y son más resistentes a la hidrólisis, ¿sí? Su cadena de unión o la hidrocarbonatada es más resistente, por lo tanto, al generar esa resistencia, mantiene unidos al grupo aromático y a la molécula, por lo tanto, es más fácil de que ese grupo aromático, esa anillita, nos lleve a la molécula hasta la membrana, la fibra nerviosa. Al contrario de los ésteres, ese grupo intermedio es más frágil y al ser más frágil puede romperse antes de que llegue a la membrana, a la fibra nerviosa y por tanto anden sueltos tanto el grupo aromático como la molécula y al andar sueltos ya no hay quien lleve a la molécula a la membrana, a la fibra nerviosa. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Que va a haber una mayor captación por el flujo sanguíneo y al momento de haber esa mayor captación, mayor absorción, entre mayor absorción haya de un flujo sanguíneo, es mayor la toxicidad. ¿Vale? Va a depender de la absorción, la toxicidad. Ya más adelante hablaremos de eso. El grupo de los ésteres también tienen un componente que es el ácido aminoparabenzoico o PABA para hacerlo más fácil. Este componente, el PABA, es un componente que genera hipersensibilidad. Sí, hay
pacientes alérgicos a este componente. Por lo tanto, es por eso que se evita el uso de este tipo de anestésicos. Pero con eso les digo que no, no, la mayoría de mis pacientes son alérgicos a eso. No, tampoco no es tan frecuente. Y de hecho, hay muy pocos pacientes que son alérgicos a cualquiera de estos dos anestésicos. Pero sí, al compararlos, los pocos pacientes que hay alérgicos a los anestésicos es por el PABA, el ácido aminoparabenzoico, que contiene el grupo de los ésteres, ¿vale? De hecho, yo utilizo el anestésico que utilizo con mayor frecuencia es la articaína. Y la articaína prácticamente es un anestésico que híbrido, pertenece tanto al grupo de las amidas como al grupo de los ésteres. Y hasta la fecha no me ha tocado ningún paciente que sea alérgico a este anestésico. Y de hecho, en la articaína muchísimos le tienen miedo porque, este también pertenece al grupo de los ésteres y nos provoca alergia, nos provoca que el paciente se estrese, que se le eleven los niveles de presión arterial. Pues sí puede pasar, pero aplicando una malísima técnica de anestesia, sí, porque hay mayor cantidad de anestésico captado, absorbido a través del flujo sanguíneo. Si lleva uno una técnica de anestesia adecuada, no tiene por qué pasar esto. Y les digo, yo hasta la fecha, afortunadamente, ninguno de mis pacientes ha salido alérgico a esta sustancia. Y no he tenido ningún percance hasta ahorita. Esperemos que todo siga así. Y pues ojo, este tipo de anestésicos puede interferir con el efecto de un antibacteriano, en específico de las sulfas. Por ejemplo, si tienen un paciente que está tomando un antibiótico de este grupo de las sulfas, entonces no administren ningún anestésico proveniente de este grupo. ¿Sí? Porque ¿qué va a pasar? Que van a inhibir el efecto de ese antibiótico. Entonces, esto sí hay que tomarlo en cuenta, esto es importante. ¿Vale? Si ustedes ven un paciente que ustedes van a anestesiar y está tomando un antibiótico derivado de las sulfas, entonces no coloquen, por ejemplo, la articaína. ¿Sí? Porque este anestésico sí es capaz de inhibir el efecto del antibiótico derivado de las sulfas, nada más. Si es otro antibiótico, no es problema, lo pueden colocar sin ningún problema. Y pues son hidrolizados fácilmente en solución acuosa, ¿sí? Lo que les decía. Al tener esa cadena intermedia tan frágil, se desprende y pues se hidrolizan, se disuelven, porque recuerden que la molécula tiene que tener la capacidad de esa solubilidad, de que se disuelva en sustancias acuosas. Entonces, al sufrir esa rotura de la cadena intermedia, por ser tan frágil, pues se disuelve, ¿sí? Y antes de que se disuelvan, se absorben. Entonces, ahí es donde tenemos también esa toxicidad. Ahora, ejemplos de los grupos de las amidas, pues tenemos a la lidocaína, la metivacaína, la pridocaína, a la etiocaína y a la bupivacaína, que generalmente, pues estos dos son los que utilizamos con mayor frecuencia aquí en México, la lidocaína y la mepivacaína. Del grupo de los ésteres tenemos a la procaína, tenemos a la propoxicaína, tenemos a la tetracaína y a la benzocaína. Los que mayor utilizamos, pues es la procaína, pero ya cada vez es más difícil de encontrar la procaína aquí en México. Sí, de hecho es el famoso citanés. Pues tiene varias ventajas este anestésico, pero cada vez es más difícil de encontrar. Y pues la benzocaína, ¿sí? Que utilizamos el gelecito tópico. Antes de colocar nuestra inyección, utilizamos nuestra benzocaína para tener un bloqueo superficial y engañar al enemigo. ¿Sí? Porque ya dijimos, conforme avanza la aguja, el paciente va a tener sensibilidad, va a tener molestia, que tampoco no es una molestia grande. Yo en ocasiones hubo un tiempo que decía, a ningún paciente le voy a colocar topicaína, ¿sí? No le voy a tocar anestésico tópico, no le voy a colocar nada y voy a ver qué tanto se quejan, a ver si es igual que cuando yo coloco tópico. Y la verdad es que no, ni lo sentían los pacientes, o sea, así de repente sí me vean con unos ojos de no me va a poner ese gelecito porque
pues ya ahorita ya todos los pacientes saben, la mayoría, de que existe ese gelecito. Entonces, si unos me veían con ojos, ¿de verdad me van a anestesiar sin ponerme tópico? Y sí, sí, lo hacía así y realmente se daban cuenta que no se necesita, que se siente lo mismo prácticamente. A lo mejor el tópico pues les ayuda en el aspecto psicológico, decir, ay, pues sí, sí me siento anestesiado, sí hay un entumecimiento, aunque es superficial. El paciente en ese momento no sabe que es superficial, pero psicológicamente está más tranquilo ese paciente porque dice, ay, pues yo ya estoy entumido, yo ya estoy bloqueado, no voy a sentir. Realmente los calibres que nosotros utilizamos de nuestras agujas son tan delgados que ni siquiera hace falta realmente. Pero bueno, los utilizamos y de hecho pues ustedes lo van a utilizar en la práctica pues para que sepan cómo se utiliza, cuánto tiempo tiene que permanecer en la zona donde ustedes van a inyectar para que su efecto sea un efecto lo más satisfactorio posible. Y porque si son de esos de los que van a colocar anestésico tópico inmediatamente la inyección, pues mejor ni siquiera utilicen el tópico, lo están desperdiciando, porque su efecto máximo es dependiendo de un cierto tiempo en específico. ¿Sí? Entonces, ahora, el mecanismo de acción de los anestésicos locales. Ok, ¿qué creemos? Aquí otra vez vamos a hablar un poquitito más de fibras nerviosas, ¿sí? Para que no se les olvide. Entonces vamos a hablar un poquitito nuevamente. Yo sé que van a decir, ay, otra vez ahí viene la doctora con estos temas de las fibras nerviosas, con la manera de comportamiento cuando están estimuladas, pero pues ustedes ya vimos cómo funciona una fibra nerviosa de manera detallada cuando hay un proceso doloroso, pero nos faltó un pequeñito detalle, que más adelante lo vamos a ver. Los anestésicos locales van a funcionar sobre el sistema nervioso, ¿sí? Sobre cualquier fibra, ya sea una fibra mielínica o una fibra mielínica. Y nosotros ya estudiamos a grandes rasgos todas las fibras y nos enfocamos más a las fibras A delta y a las fibras C, porque son las fibras que son las encargadas de llevar estímulos dolorosos y son las fibras que nosotros principalmente queremos bloquear. Ahora, los anestésicos locales son exclusivos de las fibras solamente que llevan el estímulo doloroso. No. Cuando nosotros colocamos un anestésico local, el anestésico local es capaz de irse a todas las fibras nerviosas, a las membranas de las fibras nerviosas, tanto a las sensitivas, las alfa, las A beta, las A delta y las fibras C, y tanto a las motoras, a las eferentes. Es por eso que cuando ustedes colocan una técnica de anestesia, en ocasiones va a decir el paciente, ay, es que no puedo hablar porque no, mi lengua, pues no tengo sensibilidad. Sí, aparte de que no tiene sensibilidad, también disminuye el movimiento, porque el anestésico local, digo, ojalá fuera capaz de nada más irse a las fibras que nosotros queremos bloquear, que son las fibras A delta y las fibras C. Pero pues bueno, ya sería demasiado bello para ser verdad, ¿verdad? Entonces, este anestésico se va a ir a todas las fibras, a las membranas de todas las fibras, por tanto, ¿qué va a pasar? Es por eso que los pacientes dicen, ay, pues como me cuesta trabajo hablar, y hablan y arrastran la lengua y ni se les entiende nada, porque también hizo efecto sobre las fibras motoras, las fibras eferentes, va a hacer efecto en todas las fibras. ¿Vale? Entonces, ahora, vamos a recordar un poquito de las fibras, ¿sí? Sabemos que hay fibras mielínicas y hay fibras amielínicas. Las fibras mielínicas, que son las fibras A alfa, A beta y A delta, que ¿qué pasa con la característica que al ser mielínicas pues, tienen mielina? Y así de fácil. Esa mielina ¿en qué nos va a ayudar? Con la velocidad a la que van a conducir la información que trae. ¿Sí? Son más rápidas que las fibras amielínicas, que las fibras C. Entonces, las mielínicas como característica que tienen esta mielina, que son prácticamente los nódulos de Ranvier. Entonces, ¿qué va a pasar? Que son más veloces. ¿Sí? Esta mielina nos va a ayudar al tipo de conducción, por conducción saltatoria. ¿Sí? Nos va a pasar esa información. A diferencia de las amielínicas,
la conducción de esa información es una conducción pareja, pero es una conducción más lenta. Ahora, ya vienen otra vez terrenos un poquito más complicados, ¿verdad? ¿Qué pasa? Nosotros ya vimos, cuando tenemos un estímulo doloroso, un daño en específico de un tejido, ya sabemos qué pasa, ¿verdad? Se secretan mediadores periféricos, se empieza a estimular la fibra nerviosa, esa fibra nerviosa estimulada va a llevar información al complejo sensitivo del trigémino, de ahí las interneuronas nos van a ayudar con el proceso de la sinapsis, a pasar esa información de ese estímulo que traía la primera fibra estimulada a las segundas fibras, esas segundas fibras se van a llevar la información hasta tálamo, el tálamo va a llegar y se va a descargar esa información de ese estímulo y se va a proyectar una vez de tálamo, que ha llegado a tálamo, ¿a dónde? A corteza cerebral. Ahí, pues ya percibimos el dolor. ¿Sí? Y una vez que llega ahí esa misma información, ¿qué va a pasar? Que va en complejo sensitivo de trigémino, también se va a secretar, ya habíamos visto que anteriormente se iban a secretar tanto mediadores periféricos, así como sustancias químicas que nos van a ayudar a la sinapsis. Esa misma fibra nerviosa nos va a secretar otras sustancias químicas, como es la sustancia PEL, glutamato, la serotonina. La serotonina nos va a ayudar también para estimular a todas las fibras, ¿sí? Pero también a tener una inhibición de ellas. Y las fibras de interneuronas o las de convergencia, que dijimos que nos van a ayudar para ese proceso de sinapsis, también nos van a ayudar para frenar a esa fibra estimulada. ¿Y cómo? Soltando sustancias encefalinérgicas, que ya dijimos que esas sustancias encefalinérgicas son opioides naturales, que nos van a ayudar a tranquilizar esa fibra que está estimulada. Ahora, vamos a hablar un poquito de electrofisiología de una fibra nerviosa para saber cómo está en estado de reposo y para saber cómo está cuando está estimulada. Sí, porque de eso no hablamos. Ahora sí es importante porque de ahí va a depender la comprensión del mecanismo de acción de los anestésicos. Entonces, ok, aquí tenemos la membrana de la fibra nerviosa. ¿Vale? Tenemos lo que cubre, lo que protege a la fibra nerviosa. Donde están conectados, ¿se acuerdan que había unos receptores polimodales y unos receptores mecánicos? Entonces, esos receptores están conectados aquí, a lo largo de la membrana. Y también aparte de esos receptores hay canalitos. Aparte que esos receptores funcionan también como canales. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Ok. En estado de reposo, cuando todavía no recibimos ningún golpe ni nos hemos dañado un tejido, la membrana está tranquilita porque no está estimulada. La membrana, como característica, tiene cargas eléctricas. En el interior de la membrana tenemos una carga negativa, pero en el exterior, en el líquido extracelular, hay una carga positiva. Y esos canalitos, esos receptores que nosotros tenemos en la membrana, pueden captar el sodio, ¿sí? De manera controlada. Pueden ingresar iones de sodio. Y en el interior de la membrana hay iones de potasio. Y otra vez aparecen los iones de potasio, ¿verdad? Pero de una cantidad mínima, porque acuérdense que los iones de potasio en grandes cantidades que pasan, pues nos ayudan a desgranular mastocitos. Entonces aquí en el interior también tenemos iones de potasio, pero es una cantidad mínima. Entonces, yo les hablo de que hay una carga eléctrica negativa en el interior de la membrana y una carga positiva en el líquido extracelular, en el exterior de la membrana, afuera de la membrana. Entonces, al haber este tipo de cargas, existe un microvoltaje. El microvoltaje normal de una membrana, de una fibra nerviosa que está tranquilita, que está descansando, está en reposo, es a menos 70 microvoltios. Ya dijimos que el interior de la membrana es negativo, en estado de reposo. Ahora,
ustedes se golpean o en cavidad oral hay con el ejemplo que teníamos de toman agua muy helada. Entonces, ¿qué va a pasar? Se secretan esos mediadores periféricos que ya hablamos a la perfección, hay una inflamación, también se secretan mediadores de la inflamación, que son las prostaglandinas, y ya comienza ese estímulo. ¿Qué pasa con las cargas? ¿Siguen igual? No, porque aquí como ya empieza el estímulo, ya va a iniciar el estímulo, empieza a haber una modificación de cargas. A lo mejor sí en el interior sí sigue siendo negativo, sí sigue siendo negativo. En el exterior sigue siendo positivo, sí sigue siendo positivo. Pero ya los canales que captan el sodio se abren ligeramente. Entonces empieza a penetrar sodio y los canales por donde sale el potasio se cierran. Entonces ya no hay manera de que el sodio salga. Hay un incremento de que el potasio salga. Hay un incremento de sodio y pues ya la carga comienza a modificarse, pero sigue siendo en el interior negativa y en el exterior positivo. Ahora, hablamos de una despolarización lenta. Sí va a cambiar ligeramente la carga, pero sigue siendo negativo en el interior. Pero si hay un cambio de carga, porque comienza la estimulación de esa fibra nerviosa, en lugar de ser una carga de menos 70 voltios, no se modifica una carga ya sea de menos 60 a menos 50. Entonces, ya hay una modificación de la carga, sí. Hay un cambio en el microvoltaje, sí, pero sigue siendo una carga negativa de manera interna y una carga positiva de manera externa. Entonces, ¿qué pasa? Pues es que aquí, cuando hay una despolarización lenta, apenas se está estimulando la fibra nerviosa. Hay un potencial del umbral. Aquí aparece otra vez la palabra del umbral, que ya dijimos que es el inicio de un proceso, el inicio de una actividad. ¿Y esta actividad cuál es? La estimulación de la fibra nerviosa. Aquí apenas la fibra nerviosa la despertaron de estar en estado de reposo. Entonces, ¿qué pasa una vez que está despierta? Se siguen secretando esos mediadores periféricos que ya hablamos anteriormente y se sigue metiendo más sodio a través de la membrana. ¿Sí? Los canales se abren más, se sigue ingresando el sodio. ¿Y qué va a pasar? Que ahora sí van a cambiar las cargas completamente. En estado de reposo, recuerden que la carga del interior de la membrana, la fibra nerviosa, era negativa. Entonces ahora va a haber una conversión. Ahora va a ser positiva y el exterior se va a modificar a negativo. Entonces las cargas eléctricas se invierten por completo. Ya tenemos un microvoltaje positivo de 40 microvoltios, pero ahora ya es positivo, ya hay una despolarización rápida. Cuando tenemos una despolarización rápida, ya aquí ya tal cual ya está completamente estimulada, ya hay una sobreestimulación de esa fibra nerviosa. Ya está funcionando, ya nos está pasando esa información de ese daño y nos lo va a llevar hasta complejo sensitivo de trigémino. ¿Sí? Ya aquí ya tenemos una despolarización. Ahora, ya hablamos anteriormente de que cuando esa fibra nerviosa sobreestimulada lleva esa información a complejo sensitivo de trigémino, ya hablamos que ya hay un ciclo. Todavía no se cierra el ciclo. ¿Qué pasa? Que cuando ya esa información llegó a corteza cerebral, esas sustancias, esas neuronas de convergencia o interneuronas, nos van a ayudar a tranquilizar a esa fibra nerviosa estimulada, como soltando, secretando esas encefalerginas, esas opioides naturales. Entonces, eso nos va a ayudar a que se regrese a esa fibra nerviosa, que se termine esa estimulación, que nos la regrese a un estado de reposo. ¿Cómo lo va a hacer? Ok, esos canalitos los va a modificar, se va a cerrar el canal donde estaba, donde se estaba penetrando, donde estaba ingresando el sodio y nos va a abrir los canales de potasio para que haya un equilibrio de esa fibra nerviosa, para que haya esa repolarización, para que haya ese estado de reposo otra vez,
¿Qué pasa aquí en la fase de repolarización? Al cerrarse los canales de sodio, se abren los de potasio y vuelve el equilibrio, vuelven las cargas originales. En el interior vuelve a ser negativo y en el exterior vuelve a ser negativo. Ya no hay un microvoltaje de entre menos 60 a 90 microvoltios. Entonces ya aquí esta fibra nerviosa vuelve a su estado de repolarización. ¿Vale? Eso es gracias a los opioides naturales que se secretaron para frenar a esa fibra nerviosa que estaba sobreestimulado. Eso siempre y cuando ya no esté lo que nos está provocando ese daño. Yo les decía el ejemplo de toman agua muy fría. ¿Sí? Ya dejaron de tomar agua fría porque ya les dolió. Entonces, al momento de que ya no haya ese daño, ¿qué pasa? Su fibra nerviosa vuelve a un estado de repolarización y ya va a tratar de tranquilizarse otra vez, ya va a llegar a un estado de reposo otra vez. Pero si ustedes tienen ese daño ahí, lo que les está generando la sobreestimulación, lo mantienen ahí, pues otra vez se va a volver a repolarizar, se va a volver a despolarizar y va a haber una despolarización lenta y otra rápida. Se abre otra vez el ciclo de dolor. Si persiste ese agente causal, lo que nos está provocando el daño de ese tejido, ¿vale? Y ¿cómo se va a volver a despolarizar? Secretándose esos mediadores periféricos que ya estudiamos anteriormente. Todas las sustancias químicas algogénicas. Entonces ya ahora sí, ya asociamos otra vez esta información de la electrofisiología con todo lo que vimos anteriormente. ¿A través de qué se va a llevar? De estos canales. Entonces, como resumen, en estado de reposo, los canales por los cuales ingresa el sodio están parcialmente permeables al sodio, ¿sí? En estado de reposo. Y también hay una permeabilidad de potasio. Puede salir el potasio, sí, pero de manera controlada. Todo hay un control. Y el cloro, que no hemos hablado del cloro, no hemos hablado porque prácticamente no se difunde a través de la membrana. Se mantiene en el líquido extracelular. Y cuando comienza el estado de despolarización, ¿qué pasa? Que los canales de sodio se ensanchan, se abren completamente. En estado de reposo está así, medio cerradito, puede entrar el sodio, pero de manera equilibrada y puede salir el potasio. Cuando comienza el estado de despolarización, se abren los canales de sodio, permitiendo el ingreso del sodio. En una despolarización lenta y una despolarización rápida, se abre más todavía este canal y se cierra el de potasio, y ahí es donde se invierten las cargas eléctricas. De ser anteriormente en el interior negativas, se vuelven positivas, y en el exterior, de ser inicialmente positivos, se vuelven negativos. Y la cantidad de microvoltajes cambia también. Ahora, ¿qué pasa con las fibras mielínicas? Las fibras mielínicas llevan esta conducción muchísimo más rápido, porque esto que vimos se lleva a cabo mediante una conducción saltatoria. Esto quiere decir que va de un nódulo a otro, los famosos nódulos de Ranvier. Va esta conducción de nódulo a otro, y es por eso que va mucho más rápido que una amielínica. La amielínica también pasa esto de la membrana a la fibra nerviosa, pero es más lento. Es más lento el proceso. Es por eso que los estímulos que lleva una fibra amielínica son estímulos más lentos, más sordos, más irradiados. ¿Sí? Y en un estado de repolarización, cuando regresa a la normalidad de esta fibra nerviosa, ¿qué pasa? Que los canales del sodio ya se cierran otra vez, a estar abiertos completamente, tratan de cerrarse a como estaban en un inicio de reposo, para que sí pueda entrar el sodio, pero de una manera controlada. Y los canales de sodio, ¿qué pasa? Se van a abrir completamente para que salga ese sodio,
que se estuvo concentrando en grandes cantidades. ¿Vale? Entonces, hasta aquí, chicos. ¿Hay dudas en cuanto a las cargas eléctricas? No, doctora. No, entonces hay que repasarlo, muchachos, porque mucho, yo sé que otra no. vez, así otra vez es mucha información, como anteriormente que hablamos de los mediadores periféricos, que hablamos del complejo sensitivo del trigémino, entonces también aquí es mucho. Ya no voy a continuar por el día de hoy porque lo que sigue es el mecanismo de acción de un anestésico. ¿Qué pasa cuando llega la molécula aquí a la membrana de la fibra nerviosa para bloquear este proceso? ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Prácticamente un anestésico local lo que nos va a evitar es que funcione, que se despolarice esta fibra nerviosa, que se esté estimulando, es como un freno de mano. El anestésico local lo que va a decir es, te vas a mantener en estado de reposo hasta que yo diga. Y eso es lo que va a hacer un anestésico, la va a mantener la fibra nerviosa en un estado de reposo por un cierto tiempo determinado. ¿Vale? Eso es lo que va a hacer. Entonces, ¿cómo lo va a hacer? A través de los canalitos que tiene la membrana de la fibra nerviosa. Entonces, hay que repasar, chicos, esto de las cargas, esta de la electrofisiología de la conducción nerviosa, cuándo es negativo, dónde es negativo, cuándo se cambian las cargas, dependiendo la despolarización, si es la despolarización lenta, si es la rápida, si hay una repolarización, cómo se comporta la membrana, los iones de sodio, los iones de potasio, cuando ingresan en mayor cantidad, cuando se bloquean. Hay que repasarlo. Y es sencillo. Si me comprenden esto, va a ser muy fácil de comprender cómo actúan los anestésicos locales. ¿Vale, chavos? Hay que repasar. Entonces, vamos a pasar lista. Ya me cansé de hablar. Vamos a ver. Y antes de pasar lista, vamos a hablar de la triste realidad. El examen ya se acerca. El examen, tentativamente, ahora sí ya saqué fechas, sería para el siguiente jueves, el primer parcial. Yo creo que este tema, terminándose este tema, sigue el examen. Yo creo que este tema lo vamos a terminar el próximo martes. Entonces, si no lo terminamos el martes, va a quedar muy poquito, que lo terminaríamos el miércoles, ¿sí? Pero yo creo que ya en su totalidad lo terminamos el martes. Entonces, el mismo martes nos va a dar tiempo de que si ustedes tienen dudas, poderlas aclarar. Pues el miércoles, si el tema lo terminamos el martes, el miércoles queda libre para que ustedes puedan estudiar todos los temas, pero yo les recomiendo que desde allá, desde el fin de semana, repasen todos los temas que vimos anteriormente, porque el examen sería tentativamente el jueves 17. Si por azares del destino no llegáramos a terminar con los temas, pero yo lo dudo mucho, el examen lo cambiaríamos al 22, martes 22. Pero eso yo lo dudo, ¿eh? Lo más seguro es de que sea el jueves 17, para que se vayan preparando. Tienen todavía una semana completita para estudiar, ¿vale? Ya los temas que quedan ya es más sencillito, para que no se me preocupen, no se estresen. Cano Leal, ese fantasma. Herrera Román. Karina. Herrera Román. No. López Pérez. Presente, doctora. Gracias. Salazar Montoya. Presente. Gracias. García Miranda. Presente, doctora. Valenzuela Reyes. Presente. Serrano Venegas. Presente. Flores Colón. Presente, doctora. Díaz Landeros. Díaz Landeros León Alejandro. Presente, doctora.
Gracias. Martínez Treviso. Presente, doctora. Contreras Martínez. Presente, doctora. Gurrola Montoya. Presente, doctora. Luna Alba. Presente. De la Cruz Maciel. Presente. Martínez Reyes. Tania. Presente, doctora Martínez Gracias. Reyes. Damasco García. Presente, doctora. Gracias. Olivas Rivera. Villarreyes. Doctora Villa me dijo que fue a vacunarse. Ah, qué bonito. Ajá, está bien, gracias. Sandoval Mascorro. Presente. Gracias. Gómez Escareño. Presente, doctora. Díaz Segura. Doctora, presente. Gracias. Rivera Valdés. No sé, presente, doctora. Gracias. Ruesga Orozco. Presente, doctora. Díaz Martínez. Presente, doctora. Gracias. Sánchez Sánchez. Presente, doctora. Ruiz Cardosa. Ruiz Cardosa Miriam. Presente, doctora. Gracias. Robles Vázquez. Presente, doc, aquí estoy. Mora Pérez. Presente, doctora. Luna García. Presente, doctora. Campoya Bustillos. Presente, doctora. Anchondo Luna. Presente, doctora. Gracias. Medellín Payán. Presente, doc. Sáenz Carvajal. Presente, doctora. Ponce Almazán. Corral Mendoza. Presente. Llegó Herrera Román. No, parece que no. Vamos a registrar. Ok, chicos, hablando un poquito más del examen. El examen yo generalmente lo hago opción múltiple vía Teams. Hoy, ahorita en cuanto terminemos la clase, lo voy a colocar por escrito en el chat público para que todos estén enterados de la fecha tentativa, sobre todo los que no llegaron a la clase. Que vayan estudiando todo lo que hemos visto. ¿Cuántas preguntas? Todavía no termino de hacer el examen, pero son entre 25 a 30 preguntas, no pasa de 30. Doy tiempo determinado. Es muy importante, de hecho, cuando ya programe el examen, yo voy a pasar las especificaciones y es vía Teams. No sé si ustedes ya hayan realizado examen vía Teams, pero lo que va a suceder es que, por ejemplo, yo les digo, el examen del 17, supongamos que va a ser la clase que va a ser a las 12. No lo hago nunca a las 12 exactas, porque yo me gusta que se conecten a las 12, pero que esperen unos minutos para que ustedes revisen su internet, que se aseguren que su internet está bien, que si lo hacen en su computadora, esté actualizada, porque cualquier contratiempo les puede afectar muchísimo. Entonces, yo les aviso siempre eso para que no tengan ese problema. Generalmente los exámenes, si la clase es a las 12, lo pongo 12:20, 12:30 y les digo, un ejemplo, no se vayan a estresar, porque ya sé que son a lo mejor hasta 30 preguntas y les digo, va a durar 30 minutos. Un ejemplo, puede durar más, pero les voy a decir, este examen se va a abrir el link a las 12:30, por ejemplo, y se les va a cerrar a la 1 o 1:10. Tienen que estar muy al pendiente del tiempo, dosifiquen el tiempo, porque en ocasiones se tardan mucho en leer las preguntas y luego de aquí a que buscan sus notas, porque yo ya sé que todos traen sus notas, digo, yo lo haría también. Entonces, a veces de aquí a que buscan, a ver dónde está la respuesta, pues ¿qué pasa? Que ya se les fue el tiempo. Entonces yo lo hago muy ahorcadito de tiempo, porque se supone que si ustedes estudiaron, no necesitan ir a revisar sus notas y se saben las respuestas. Entonces yo les recomiendo que mejor estudien para que no tengan que buscar entre sus notas, porque se confían mucho en sus notas.
Entonces, ¿qué pasa? Que se les va el tiempo y a la hora de que ustedes quieren enviarme el examen, ya no les deja. Entonces, examen que se cierra, examen que no cuenta. ¿Y qué va a pasar? ¿Les puedo hacer un segundo examen? Sí, pero créanme que es absolutamente diferente. Y a lo mejor más preguntas, o a lo mejor cuando yo hago exámenes de segunda oportunidad, las preguntas son abiertas. Entonces, se les va a hacer más complicado y también con tiempo ahorcado. Entonces, ya sin una segunda oportunidad se les vuelve a cerrar, entonces van a perder su examen. Hay que estar muy pendientes del tiempo, ¿sale? Entonces, el link solito les va a botar a la hora del examen, en el chat público les va a botar y ya lo pueden contestar. Y me lo envían, pero estén muy, muy al pendiente del tiempo, porque sí les ha pasado ya generaciones anteriores que se les cierra y les hago un segundo examen, pero el segundo examen siempre me lo reprueban. Entonces, mejor cuiden muchísimo, de verdad, administren bien su tiempo. Yo les voy a dar especificaciones en cuanto a la hora que va a abrir el link y el tiempo que va a durar, a la hora que se les va a cerrar, ¿vale? Para que estén al pendiente, muchachos. ¿Hay dudas, hay comentarios sobre el examen? No, doctora, todo claro. Ok. Perfecto. Entonces, ya una vez que yo les digo que lo más seguro es de que sea el jueves 17. Si por azares del destino no termino el tema, que se me hace muy complicado, ya quedan muy poquitas diapositivas. Ya casi terminamos con el tema. De hecho, pues ya queda muy poquito, la verdad. Entonces, sí, definitivamente el examen, igual este tema lo vamos a terminar el martes. Entonces, el miércoles se los daría libre para que se relajen, para que estudien tranquilos y lo hacemos el jueves 17. ¿Vale, chicos? Pues espero que tengan una bonita tarde, disfruten de su fin de semana, repasen todos los temas, muchachos, porque hay mucha información. Y esa información, si ustedes se confían de sus notas, créanme que no van a encontrar la información y se les cierra el examen. Ese es el problema, de confiarse en sus notas, ¿vale? Estudien, repasen, comprendan los temas. Es lo más fácil, es la mejor opción que tienen, comprender, no aprenderse, comprender, ¿vale? Pues espero que tengan un bonito fin de semana, chicos, y nos escuchamos nuevamente el martes. Hasta luego, chicos, bye bye. Igualmente, doctora, Bye, muchas doctora. gracias. Buen fin de semana, doctora. Gracias, doctora. Bye bye.